Sociedad 3.0 Multimedios presenta. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches en este viernes 8 de enero del 2021. En una emisión más de Frente a Frente, programa especial de Sociedad 3.0 Multimedios. Y esta noche tenemos a un distinguido invitado, el doctor Raúl Arias Loillo, quien ha tenido una larguísima trayectoria académica al frente de la institución, la universidad más importante del estado de Veracruz. Raúl, gracias por aceptar la invitación a venir a platicar aquí con el auditorio de Frente a Frente. No, Carlos. Mi agradecimiento es para ti, para este espacio, porque nosotros nos conocemos, no quiero hacer cuentas, pero hace muchísimos años. Hemos seguido nuestras respectivas trayectorias, siempre animándonos a nunca bajar la guardia. Nuestra pasión ha sido la educación superior, siempre. Es lo que hemos defendido siempre. Y hoy, más que nunca, si recuerdas, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy, la educación superior es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Sí, sin duda, ¿no? Y ahí, en este contexto del ámbito académico, Raúl, pues a todos los que somos parte de la educación superior sabemos, pues esos 10 años que estuviste al frente de la Universidad Veracruzana, donde se realizaron 8 años, fueron 2 periodos, perdón. Sí, 8 años, 9 meses. Exactamente. Cuando estuviste y se hicieron una serie de cambios fundamentales en la vida de la máxima casa de estudios de Veracruz. Y esa labor se sigue recordando, Raúl, porque de verdad que fue una etapa muy importante de consolidación de la universidad, de su, de su proceso de calidad en todos los ámbitos, y es una labor que se te reconoce siempre, Raúl. Muchas gracias. Pues siempre he pensado que a nuestra generación le tocó justamente esa tarea, la transformación de la Universidad Veracruzana. No fue, evidentemente, nunca lo digo así, una creación personal. Fue un equipo de trabajo que, con ideas muy claras, logró transformar una universidad que era fundamentalmente de docencia en una universidad de investigación. Y los datos están ahí, ¿no? Hubo un crecimiento inédito en la calidad de todos sus posgrados. Yo, cuando ingresé como rector de la universidad, teníamos solamente 6 programas en el padrón de excelencia del CONACYT. Y terminamos, con 69, me parece. Un crecimiento exponencial, ¿no? Fuimos la universidad mexicana que más creció en la calidad de su posgrado. Pero todos los indicadores que uno va midiendo, la cantidad de profesores PROMEP, que se llamaban en ese momento, hoy PRODEP, eran apenas, no llegaba a 200. Y nosotros entregamos más de 850. Teníamos solamente 2 grupos de investigadores que se llaman consolidados, de alta calidad. Solamente teníamos 2 en la universidad. Nosotros entregamos 29. Fíjate, una labor impresionante, pero quizás, Raúl, lo que más se reconoce, aparte de estas circunstancias, fue tu pugna, tu decidida participación en pro de la universidad en línea, de la educación en línea, que era cambiar paradigmas que aún subsisten en el sistema de educación superior, pero que, sin embargo, con esta crisis de salud, la pandemia, las cuestiones económicas, que tú eres economista también, que esto conlleva, pues hacen resaltar ese esfuerzo y la importancia que ahora tiene la educación en línea.
Yo recuerdo, está muy reciente tu participación en la Autónoma de Guanajuato como secretario académico también, donde hiciste un esfuerzo también importante, Raúl. Sí, tienes toda la razón. Aquí iniciamos, en la Universidad Veracruzana había una disputa entre dos perspectivas. Quienes defendían que teníamos que construir una universidad virtual y quienes opinábamos que era mejor que poco a poco teníamos que integrar a toda la universidad en los procesos de virtualización, para decirlo de manera simple. Pensamos entonces en un sistema que había sido, pues, muy importante siempre en la historia de la Universidad Veracruzana, que había incluso propuesto un camino a seguir para muchas instituciones, el sistema de enseñanza abierta, que en su momento fue uno de los mejores sistemas de educación abierta del país. Entonces pensamos que si incorporábamos poco a poco transformaciones en el sistema de enseñanza abierta y lo convertíamos en un sistema de educación multimodal, estaba ahí justamente la semilla de la transformación. Desafortunadamente no nos alcanzó el tiempo para hacerlo. Cuando me fui a Ecuador, me fui a trabajar a una universidad que había sido pionera de la educación a distancia en América del Sur. Para mí fue una gran enseñanza, aprendí muchas cosas, pero nos dio la capacidad para construir el primer sistema de movilidad en la educación virtual. Con esta universidad ecuatoriana, una universidad brasileña, una universidad colombiana, la educación abierta, la Universidad Abierta y a Distancia de México, Sí. y la UNAM, Guadalajara. Construimos ese sistema, MOVIES, desde la Organización Universitaria Interamericana, que como sabes, durante mi rectorado también presidí a nivel interamericano, y ha sido una de las piezas claves de la movilidad virtual en América Latina. Y después, como bien lo citas, cuando llegué a Guanajuato me di cuenta pues que no había todavía un sistema que permitiera poco a poco migrar de sistemas educativos presenciales a sistemas virtuales. Este sistema le llamamos un sistema de educación multimodal, y iniciamos con ese sistema, y hoy desde Guanajuato recibo felicitaciones porque esto fue mucho antes de la pandemia. Sí. Y la Universidad de Guanajuato ha utilizado este sistema para salir adelante en esta coyuntura, lo cual me llena de satisfacción personal por esa labor que realizamos por ahí. No, muy bien. Oye, Raúl, y toda esta gran trayectoria académica que ha marcado tu vida, siempre relacionada con la educación superior, ahora vemos que en esta coyuntura de un proceso electoral que ya inició, de repente sacas un tuit que despertó muchos comentarios en el medio de tu interés por participar en este proceso electoral para la candidatura a la alcaldía de Jalapa, una ciudad muy complicada, pero que también con un enorme potencial para su desarrollo. Tú eres un hombre formado en la academia, tienes una visión objetiva de las cosas, te respalda toda esa gran trayectoria que tienes, y sin duda alguna el hecho de que hayas manifestado tu interés en participar, pues te pone al frente de tantos más que han dicho que quieren participar, pero pues que carecen sinceramente de esta formación tuya, de esta experiencia que tú tienes. ¿Y por qué nace esta inquietud, Raúl? Fundamentalmente por mi vivencia en la ciudad de Jalapa. Yo estuve fuera aproximadamente unos 4 o 5 años después de ser rector. Cuando regreso me doy cuenta de que no hay la transformación que estábamos esperando, que hay un deterioro creciente de la ciudad, que se van acumulando los problemas.
porque el deterioro no se piense que es del último ejercicio de municipal, no. Se ha venido acumulando desde años atrás, lo que nos da una idea que lo que hay que cambiar es justamente la forma de hacer las cosas. Sobre todo, lo que tenemos que hacer, y es lo que me anima muchísima gente, es a pensar en un proyecto futuro para Jalapa. Jalapa es una ciudad capital. Simplemente hay que recorrer el país para ver otras capitales de otros estados del país y uno dice, ¿qué le pasa a nuestra ciudad capital? Claro. Siendo que históricamente Jalapa ha tenido momentos importantes, inclusive que tratemos de recuperar esa dignidad para la capital como la verdadera Atenas veracruzana. ¿Y por qué digo esto? Vivimos en una transición a una sociedad digitalizada, tú lo sabes, donde el factor fundamental que mueve a un espacio, a una región, a un país, es el conocimiento. Así es. Jalapa tiene universidades importantes. Sede de la Universidad Veracruzana. No solamente la Universidad Veracruzana, no solamente otras instituciones públicas, instituciones privadas. El IBES está entre este grupo. Yo digo, hay que integrar y lo que llamamos en nuestro rectorado y distribuir socialmente el conocimiento. Eso es lo que me anima porque yo he visto muchas gestiones municipales en América Latina. He sido actor importante en muchos de los proyectos de vinculación de universidades con las gestiones municipales. En Brasil, en mismo Ecuador, en Colombia y por supuesto en México. Entonces creo que estamos desaprovechando una gran oportunidad que tenemos de integrar la participación ciudadana y por eso hemos pensado en la construcción de una plataforma ciudadana que está precisamente en proceso de construcción, donde pensamos debe de ser el núcleo a través del cual tenemos que buscar los mejores proyectos para el futuro. Es cierto que ha causado un impacto en distintos medios mi aparición en la vida pública. Obviamente no a todos les gusta, sobre todo, ya lo sabemos, a la estructura de poder, a algunos partidos, etcétera, y empiezan las descalificaciones. Yo creo que el hecho de decir, es que no queremos un académico más, yo creo que no es lo mismo ser académico que ser un gestor. Claro, claro. Y yo tengo experiencia no solamente como académico, que lo he sido durante muchísimos años, desde, como se dice, arrastrar el GIS y ser investigador en mi cubículo y proponer proyectos en nuestro ámbito, que es la ciencia económica, y posteriormente en la educación superior. Muy bien, pero no solamente soy un académico, soy una persona que tiene la experiencia para impulsar proyectos que deben detonar el desarrollo de la ciudad de Jalapa. Pongo 2 ejemplos, Carlos. Durante nuestra gestión en el rectorado, en conversación con Carlos Fuentes, nos apoyó muchísimo para traer a Jalapa uno de los principales festivales culturales, el Hey Festival. Así es. Que junto a otro proyecto como fue el Festival de Jazz, estaban reposicionando a Jalapa como un espacio fundamental para el desarrollo cultural. Así es. Ese tipo de proyectos, yo creo que hay que pensarlos hacia el futuro, porque no solamente se trata de proyectos culturales en sí mismos, son proyectos que tienen una derrama económica importante. Nosotros como economistas sabemos la importancia que eso tiene. Jalapa necesita crear empleos para los jóvenes, pero también hay que capacitar a la gente.
en el uso de herramientas digitalizadas. Cada vez, no solamente la educación superior va a transitar poco a poco a la virtualidad. Ya lo vemos también las compras. Sí. Sí. Todos los servicios públicos tendrán que tener una gestión digitalizada. Los trabajadores de todos estos sectores vinculados a la economía de un espacio deben de estar capacitados. Entonces, si tenemos universidades tan importantes en Jalapa, un consorcio de universidades deben de dar una respuesta a la formación y capacitación de la ciudadanía para prepararse para el futuro. Pero por otra parte, tienes que desarrollar un proyecto de futuro pensando en cuáles son las condiciones de una ciudad capital como Jalapa para que su municipio pueda tener un desarrollo armónico. No solamente estoy pensando Jalapa en el sentido estricto, ¿no?, de su casco histórico y algunas colonias. No, tenemos que desarrollar el conjunto del municipio que permita precisamente un desarrollo armónico. Y para eso necesitamos los transportes. El transporte público está deteriorado. Hay que regularizarlo, hay que modernizarlo. Pero por otra parte también tienes otros problemas que tienen que ver pues, con la deuda que vamos arrastrando en CEAS. La movilidad. La propia movilidad. Hay que desarrollar una movilidad del siglo XXI. Así es. Pero también aquí quiero hacer un paréntesis. No vayamos a pensar que traemos la respuesta para que en tan poco tiempo que dura una gestión municipal vamos a resolver esto. No. Algo que mucho tiene que ver con los procesos de innovación política que tenemos que hacer es no mentir. ¿No? Esencial, Raúl. No mentir y decir, bueno, vamos a establecer un proyecto donde va a haber prioridades de proyectos temporales, con una temporalidad muy clara para ir avanzando. Lo que sí creo que va a ser fundamental es aportar una visión para el futuro de Jalapa. De largo plazo, sobre todo, ¿no? De corto, mediano y largo plazo. Y en esa visión o en esa planificación, Raúl, es importante, desde mi perspectiva, pensar también como zona urbana, con urbana, planificar exactamente. El desarrollo de nuestra comunidad. Metropolitano. Exacto. Son 7 municipios que convivimos efectivamente aquí, al interior de la capital. Qué bueno que lo apuntas, porque efectivamente tiene que hacerse una planeación de cara al siglo XXI, pensando en el futuro de nuestro municipio, tiene que mirar justamente cómo se desarrolla la zona metropolitana. Así es. Coatepec nos queda cada vez más cerca. Por supuesto. Ya estamos juntos casi, ¿no? Banderilla. Sí, Emiliano Zapata. Sí. Y ahí atrás está Jico, está Teocelo, está Jilotepec. Teocelo, sí, Jilotepec. O sea, todos estos municipios que pudiera pensarse están ajenos a Jalapa, en realidad ya no es así. Se están volviendo en ciudades dormitorios, Raúl, poco a poco. Entonces, pensar en una manera de integrarnos todos para elevar, no solamente para el desarrollo económico, sino también para las cuestiones de seguridad pública, tanta problemática que hay en nuestra ciudad. Tú lo decías al principio, Raúl. Hemos visto durante los últimos años cómo progresivamente hemos venido perdiendo la calidad de vida de los que vivimos aquí, en la capital. ¿Te imaginas cómo disfrutamos en los años 80 una ciudad privilegiada? Sí, privilegiada. Sí, con un clima extraordinario, ¿no? Lo que la gente exige es primero que haya seguridad. Claro. Hay que luchar por la seguridad. Después, los jóvenes necesitan empleos. Pero necesitan movilizarse, como bien lo dices. Sí. Movilidad. Necesitamos transporte público de calidad. Eficiente. Bueno, todo eso habla de pensar en un proyecto de una capital sustentable, pero no en el sentido de pensar solamente en los ecosistemas naturales. Sustentable desde el punto de vista humano. Ese es el punto central. Tú has mencionado algo que es fundamental.
Es decir, queremos una ciudad donde se eleve la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos. Así es. Ese debe ser el propósito. Si no se consigue eso, pues evidentemente que hay que trabajar y trabajar y trabajar para conseguirlo. Pero debes de sentar las bases precisamente de un proyecto de esta naturaleza. Fíjate, Raúl, que ahorita que hablabas de movilidad, recuerdo un estudio que hicieron aquí alumnos de Ciencias de la Comunicación hace un par de años, donde se revisaban el parque vehicular, por ejemplo, de los autobuses de transporte público, el parque vehicular de Jalapa, y la cantidad enorme de rutas de transporte público que son totalmente espantosas, mal planificadas de alguna manera, ¿no? Pero lo más grave que salió de ese estudio es el tiempo que pierde un jalapeño en promedio en moverse en la ciudad y el costo que esto implicaba en términos económicos, ¿no? Entonces, resulta apabullante, Raúl, según resulta esta primera encuesta, que habría que profundizar, pero los primeros números a mí me despertaron una terrible inquietud, porque en promedio un jalapeño pierde 1.5 horas en moverse al día en Jalapa, ¿sí? En tiempos antes de la pandemia. Sí, ¿no? claro. Si lo multiplicas por el costo del salario mínimo de ese entonces, Sí. y luego lo vas multiplicando por día, por semana, por mes, por año, resulta que el costo en horas hombre para moverse en Jalapa era alrededor de 3,000 millones de pesos. Una barbaridad. Una barbaridad, sí. Y que las autoridades no le presten atención a este tema de la movilidad, porque movilidad no solamente es infraestructura urbana, Claro. es rutas, como tú señalas muy bien, sí. del transporte público. Jalapa tiene más de 10,000 taxis, es una barbaridad también. Entonces, esta complejidad en los problemas de la ciudad, por supuesto que merecen un análisis muy objetivo, Sí. pero también una planificación bien clara sobre cómo irlo resolviendo, como tú dices. No se puede hacer en un periodo administrativo de 3, 4 años, pero sí sentar las bases, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Demostrar para la ciudadanía jalapeña que es posible en un proyecto alternativo, con amplia participación de los ciudadanos, hacer una gestión de alta capacidad, no 90-10, no 80-20, 100% de capacidad para todo el mundo. Y 100% de honestidad en el manejo de los recursos públicos. A mí nadie, yo lo he comentado, nadie me va a dar lecciones sobre eso. No, pues tú manejas. Manejábamos en promedio unos 5,000 millones de pesos al año. Y tengo más que el presupuesto de la ciudad, 3, 4 veces. 4 veces más. Sí. Y con enorme satisfacción puedo decir que mi declaración patrimonial siempre fue pública. Es conocido que solamente tengo un bien, que sigo pagando con una hipoteca del banco, que uso transporte público para moverme. Es decir, sigo siendo la misma persona antes de la rectoría que después. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay cuestiones de principios y valores que nunca hay que abandonar. Pero por eso mismo digo, tenemos que tener la libertad para integrar un gabinete con personas que justamente tienen una enorme capacidad profesional, que está probada su honorabilidad, y de una vez por todas hay que integrar masivamente a las mujeres en la gestión. Claro. Hacer un gobierno con una verdadera equidad de género. ¿Y en Jalapa hay personas con ese perfil? Por supuesto. Muchísima gente. Tú lo sabes. Digo, sí me recuerda porque la declaración que hizo el actual alcalde al inicio de su gestión fue una bofetada a los jalapeños, ¿no? Pues sí, yo creo que vamos a demostrar que hay muchísima gente muy capaz. Valiosísimas. Raúl, y en este contexto, este planteamiento de una plataforma ciudadana que implique planificación, que implique transparencia en el uso de los recursos, objetividad en la toma de decisiones y la democracia participativa que se llama, que no es otra cosa más que la participación de la gente.
¿Tú crees que algún partido político se atreva a darte la plataforma así y romper con esos esquemas de poder que son tradicionales en los partidos políticos? ¿Cómo ves? Inicialmente, algunos partidos se han acercado mostrando este interés. En algunos casos se acercan con el propósito de que la figura representada por un servidor pueda servir para tener votos en el proceso electoral. Claro. Porque siempre es atractiva la figura de alguien que no ha participado y de pronto emerge como una alternativa, ¿no? Claro. Otros partidos lo han hecho con la intención de decir, bueno, vamos a apoyar todas las ideas que tienes, pero hasta el momento no hay absolutamente nada concreto. A mí cada vez me anima más las manifestaciones en diversos medios y a nivel personal, etcétera, el teléfono, WhatsApp, etcétera, ¿no? En Twitter, en Facebook, diciendo, adelante, ¿por qué no se registra como candidato independiente? Y estamos trabajando justamente en eso. De no haber las condiciones para que un partido o varios partidos puedan apoyar esta plataforma que recupere a la ciudad capital, lo que vamos a hacer es registrarnos. Tú conoces muy bien la legislación y el plazo que dan para reunir 11,000 y pico de firmas. Así es. En un mes. En tiempos de pandemia, con un instrumento móvil, ¿no? Para registrar las firmas. Bueno, todo eso son elementos que hay que considerar. Claro, es una enorme dificultad que implica, ¿no? Pero la gente dice, no, lo vamos a hacer. Y entonces estamos construyendo una estrategia para poder cumplir con este requisito y registrarnos como candidato independiente. Ahí estamos todavía, ¿no? Entre si vamos por un partido, por varios partidos o como candidato independiente. Pero lo que sí queremos hacer es demostrar que es urgente integrar a los ciudadanos, a las ciudadanas, en un proyecto de esta naturaleza. Y demostrar que Jalapa puede tener mejor calidad de vida hacia el futuro. ¿Cómo ves la perspectiva del proceso electoral, Raúl? Pues hay una alianza en PAN, PRI, PRD, otra alianza con Morena, con el PT, me parece, y el Verde, el Movimiento Ciudadano va solo, los 4 partidos nuevos aquí estatales, los partidos nuevos nacionales. Se corre el riesgo de atomizar el voto. Uh-huh. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva ciudadana este proceso electoral? Muy complejo, un proceso muy complejo donde hay evidentemente una mayor competencia por tratar de captar el voto de la ciudadanía en Jalapa. Digo, porque estamos hablando del ámbito municipal, ¿no? Claro. Esa lucha, pues evidentemente va a provocar una enorme dispersión del voto. Por eso mismo creo que hoy más que nunca lo que debe de estar en juego no es el nombre de los partidos, sino de las propuestas que se hagan. Y el nombre del candidato, por supuesto, es esencial, ¿no? Muy cierto, pero creo que es también de manera muy fundamental las propuestas que se hagan para desarrollarlas. Creo que en este sentido el poseer una experiencia académica y de gestión, sobre todo de gestión, y Raúl, de gestión, es lo que a nosotros nos anima para decir, no, esto es posible, impulsar la transformación y este tipo de proyectos que estamos comentando. Yo creo que desde esa perspectiva tenemos la confianza de que podamos integrar a una gran cantidad de gente
luchando para posicionar el proyecto. Es nuestro propósito. ¿Cómo ves a los jalapeños? Hay una seria preocupación, en primer lugar, sobre el estado en que se encuentra Jalapa. Hay una preocupación... Yo le llamaría irritación, Raúl. En algunos casos llega a ser una irritación muy fuerte, muy fuerte. Pero el ciudadano común lo que tiene es una desesperación frente al deterioro de la misma ciudad. El empresariado local sabe que no hay alternativas de desarrollo y desalientan justamente la inversión. Claro. Como economistas, tú y yo sabemos que tenemos que crear las condiciones para que haya una inversión y por lo tanto puede haber empleo. Vamos a tratar precisamente de que esa irritabilidad, ese malestar de los ciudadanos pueda dar respuesta a través de un conjunto de proyectos que hay que desarrollar, pero integrando a los empresarios, integrando a los distintos sectores económicos locales, a los distintos sectores de trabajadores. Fundamental la participación. A los jóvenes, que todos podamos integrar un proyecto ciudadano para dar respuesta a todos los temas que son cruciales para el desarrollo de nuestra querida capital. Menudo asunto, ¿no? La integración va a ser un proceso complicado. Sí, pero yo creo... posible. Pero posible. Hay que hacerlo, hay que intentarlo. Claro. Raúl, finalmente un mensaje para el auditorio. Pues, primero agradecer nuevamente este diálogo, Carlos. Siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, Raúl. Que yo recuerdo que hace, pues, aproximadamente un poco más de 30 años que nos conocemos. Así es. Que nuestras preocupaciones siempre se centraron en relación a la educación superior. Hoy, con la madurez que tenemos, hay que mirar de qué manera podemos aportar a nuestra ciudad. Yo quiero decir que esta experiencia que adquirí durante muchísimos años, quiero ofrecerla precisamente. Mi emergencia política no es de ahora. Yo fui líder estudiantil, fui consejero estudiantil, fui uno de los líderes del principal movimiento democrático del personal académico, del FESAPAO. Creamos aquí el primer foro cívico de Jalapa, de toda la gente que no tenemos partido político alguno. Y bueno, todo eso, para aquellos que dicen, no, que aquí viene un oportunista, no. Yo digo, además, mi propósito no es entrar a la municipalidad para pensar en que de ahí voy a obtener beneficios personales. Nunca lo he hecho. No salté de ser rector y me negué a integrarme a un gabinete estatal o buscar un puesto a través de una diputación local o federal. Seguí mi camino académico. Hoy lo hago porque me parece que esta experiencia de la que hablamos debe de servir para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad. Clara y abiertamente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Te agradezco la generosidad de tu tiempo, de venir a conversar aquí con nuestro auditorio. Y bueno, pues muchas gracias, sobre todo al auditorio de Frente a Frente. Él es un académico muy respetable que desea participar en este proceso electoral donde a Jalapa le hacen falta personajes como Raúl Arias Lobillo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todo el auditorio. Sociedad 3.0 Multimedios presentó